Imaynalla wawqiykuna panaykuna. Llapallaykichikman apachimuykichik huk hatun mark'a napayukuy, hinallataq kay yachachinanchis ña tukurimushanchik. Kunan unchawpaq rimarimusunchik, uyarisqanchikmanta rimasunchik. Chaytan nispaqa wawqiykuna panaykuna qallarimusunchik. Muy buenos días, estimados colegas. El día de hoy estamos abordando la actividad número 16, titulado Uyarisqanchikmanta rimasunchik. Para lo cual vamos a efectuar nuestra identificación de los elementos raíces y los sufijos, ¿sí? Entonces, para ello señalaremos que acá tenemos uyari, es un elemento raíz. Acá tenemos rima, es otro elemento raíz. Esca, ¿sí?, es un sufijo, en este caso, un sufijo, podríamos decir completativo, que se ha realizado, que se ha ejecutado, ¿sí? Entonces, uyarisqa es algo que se ha escuchado, ¿sí?, ya se ha ejecutado, ¿sí? Anchik, ¿sí?, es el pluralizador, en este caso el pronombre plural, ya inclusivo. En este caso estamos hablando de todos, ¿sí? Es un pronombre personal que incluye a todos, inclusive al que está hablando. Es un pronombre, ¿no?, de primera persona en plural. Después tenemos manta, que es un ablativo, ¿sí?, un elemento que nos va a permitir decir acerca de. Entonces, acá en buena medida estamos indicando de que, por ejemplo, manta es un ablativo, es acerca de, vamos a poner acerca de, chik, hemos, acerca de, vamos a decir lo que hemos. Uyarisqa es completado, ¿no?, escuchado. Hemos escuchado. Acerca de lo que hemos escuchado, ¿sí? Acá vamos a encontrar otro elemento, sufijo, sunchik. Este sunchik es el plural de primera persona, ¿ya?, en futuro, ¿sí? Entonces, hablaremos, ¿sí?, significaría, ¿no? Entonces, si acá en la parte inferior dice rima, es hablar, ¿sí? Entonces, sunchik significa una acción en futuro de primera persona en plural. Entonces sería habla. Entonces, bajo esa lógica y en ese orden sería, ¿no? En este caso, hablaremos, ¿ya?, acerca de lo que hemos escuchado, ¿sí? Entonces, para esto, obviamente, vamos a desarrollar distintas actividades. Listo. En esta parte elaboramos nuestra presentación en quechua. Cada uno, dentro del tiempo que dispone, después de visualizar esta actividad, tiene que elaborar una presentación. Y para eso vamos a trabajar en un modelo de presentación que va a permitir, en este caso, tanto al colega como a la colega
poder elaborar o construir su presentación. Esta es una presentación breve. Buenos días, hermanos y hermanas. Yo soy María, soy de Puno, vivo en Arequipa y trabajo en Tuti. Yo tengo 2 hijas. Gracias. Hasta otro día. ¿Sí? Entonces es una presentación breve y vamos a ver cómo esta presentación se puede construir. El quechua. Y acá vamos trabajando, ¿no?, en el proceso de construcción y también de identificación, cómo construimos estas oraciones que nos va a permitir construir nuestra representación. Vamos a tener acá un elemento. Yo mejor voy escribiendo en esta parte, en la parte superior. ¿Sí? Alguien es alguien puncho, sería buen día. ¿Sí? El otro elemento sería alguien es una partícula, puncho, o es un sustantivo, no tienen sufijos. ¿Sí? Acá sí vamos a encontrar tura, que es de mujer a su hermano, es turay. ¿Sí? Entonces vamos a encontrar herma, herma, ¿sí? Pero acá tenemos este sufijo cuna. En este caso ahí le está agregando, le está diciendo, ¿sí?, hermanos. ¿Sí? Y acá también de la misma manera. ¿Sí? Ñaña es hermana. ¿Sí? Hermana, pero le agrega este sufijo cuna. Y lo convierte en plural. ¿Sí? También podemos, en este caso, también podríamos construir, digamos, podríamos aglutinar estas 2 oraciones de la siguiente manera, ¿no? Sería ñaña turaykuna. Ñaña turaykuna. De esta manera también tiene el mismo significado. ¿Sí? Significa lo mismo. Hermanas y hermanos. ¿Sí? Entonces, buen día, hermanos y hermanas. Es su significado. Vamos acá. Acá dice, por ejemplo, ya vamos a construir acá. Vamos a construir más. Dice, acá dice yo. Ya sabemos que es María. ¿Sí? Y acá dice soy. Por el mismo orden que ya se había mencionado, primero es sujeto, objeto y verbo, se encuentra en esta forma, ¿no? Pero traducido al español sería yo soy María. ¿Sí? En este caso, nokan
Marian Cani. Listo, no hay ningún problema. Acá estamos utilizando este sufijo. Cani es ka es verbo soy y ni ya sabemos que es la flexión de primera persona para verbos en tiempo presente, ¿sí? Acá tenemos otra expresión, puno, pero utiliza otra expresión, manta, que significa que se traduce en castellano de. Y acá dice cani. Entonces, por lo tanto, acá también debe tener el mismo significado, ¿sí? Entonces debería decir soy. En este caso, soy de Puno. Puno de soy, dice, ¿no? En ese orden, ¿no? Pero en este caso debe decir soy de Puno. Esa sería la traducción. Pero yo lo estoy poniendo en ese mismo orden, ¿no? De palabras para que nos podamos orientar, ¿no? De que Puno es Puno, manta es de, soy, cani, ¿no? Acá tenemos otro elemento, Arequipa, ¿sí? Arequipa. Ciudad. Llacta es ciudad, se pueden tener acá. Ciudad. Y acá hay, esta es una palabra compuesta, Arequipa Llactapi. Puede ser separado también, no hay ningún problema, no hay ningún inconveniente. Por su carácter aglutinante del quechua, digamos, muchas palabras se pueden, digamos, aglutinar y juntar o se pueden convertir en compuestos, ¿sí? Y no habría ningún problema porque la naturaleza del mismo idioma no los permite, ¿sí? Arequipa ciudad, Arequipa Llactapi, este pi sería en listo. Acá tenemos otro elemento. Tilla es vivir, permanecer o residir. Vivir del acto de residir. Entonces vamos a poner vivo. Y esta ni significa otro sufijo que significa yo. Sí. Entonces sería pues, ¿no? Yo vivo en ciudad Arequipa o en la ciudad de Arequipa, ¿sí? Ese es su significado. Él vive en la ciudad de Arequipa. Y acá le adicionamos otro elemento, tutti. Dice tutti. Tutti es pues en este caso, un sustantivo, ¿sí? Ok. Pi, en este caso sabemos que es un locativo en y tag es un contrastativo. Y ustedes se preguntarán, pero ¿y qué cosa está contrastando, no? Lo que está haciendo es un contraste con la anterior oración. Dice, en la ciudad de Arequipa vive, por un lado, y contrasta diciendo que, por otro lado, en la ciudad de Tuti, ¿ya?, trabaja, ¿sí? Ese acto de generarlo en una condición de contraste es tag, que puede traducirse como y, o asimismo también, ¿no? Pero su carácter, su naturaleza es de contraste, ¿no? Entonces, acá podríamos poner, listo, y lo vamos a poner como, ya está.
Vamos a ponerle acá. Listo. Y llanka significa trabajar. Llanka es un sufijo de trabajar. Vamos a poner trabajo, trabajar, ¿no? Y esta ni es yo, pues, ¿no? Es un sufijo de para verbos de primera persona en presente, ¿no? Yo. Listo. Entonces, bueno, por una parte acá estamos haciendo la distinción. Ya. Entonces dice, yo vivo en la ciudad de Arequipa y yo trabajo en Tuti. ¿Sí? Por un lado vivo en Arequipa y por otro lado trabajo en Tuti, ¿no? Este tag le da ese sentido, ¿no? Más o menos tiene esa tendencia, ¿no? Ok, después acá tenemos otra expresión, dice ñoka. Yo. Dos. Es dos. Iskai es dos. Usushi es hija. Entonces, si por ejemplo, tú cuando dices dos hija, es incorrecto, no tienes que decir dos hijas. Yug es, en este caso, es un posesivo, ¿ya? De pertenencia, ¿no? Entonces, de ellas son sus hijas, pues, ¿no? Entonces, ese yug tiene esa orientación, ¿no? No que iskei ususiyo kani, ¿no? En este caso, generalmente en el idioma español, y nosotros lo entendemos, es que como que tengo, ¿no? Tengo dos hijas, dice, ¿no? ¿Sí? Ese yo vamos a considerarlo, lo vamos a poner para darle sentido a ese yo, lo vamos a considerar de que tengo, ¿sí? Es un posesivo. Tengo, listo. Y por otra parte, kani, vamos a decir soy. Acá dice, entonces, yo tengo dos hijas. Vamos, acá, Uspalay. Gracias. Y acá, Upunchao Kama. Upunchao es hasta un día. En este caso sería un día. Un día hasta. Si tú lo lees de otra forma, sería hasta un día. Hasta un día. Hasta un día. Hasta un próximo día. ¿Sí? Es cuando decimos hasta que nos volvamos a encontrar al otro. Hasta que nos encontremos en otro día. ¿Sí? Pero esta es la traducción, digamos, literal, ¿no? Pero se entiende como que hasta otro día. ¿Sí? Hasta otro día. Listo, es digamos, la estructura que vamos a utilizar para, en este caso, mujeres, y en este caso es para varones. La misma estructura es, ¿sí? Ya habíamos dicho que, en este caso, vamos acá,
Alim unchao es buen día. Wawqi panay kuna. Wawqi panay kuna, acá debería ser, ¿sí? Buen día. Listo. Acá debería ser, por ejemplo, ya. Wawqi panay kuna. ¿Sí? Wawqi panay kuna. ¿Okay? Entonces acá sería buen día, hermanos y hermanas. Listo. Yo Martín soy. Yo soy Martín, ¿sí? Cusco. Cusco de, ¿sí? Soy. Entonces, invirtiendo el orden sería yo soy de Cusco. Arequipa es ciudad de vivo. Entonces, en la ciudad Pi es en, entonces, y acá vivo, es decir, yo, sí, yo vivo en la ciudad de Arequipa, ya, Chivaipita, Llancani, Chivay, Pitag, Pi en Tag y trabajo. Trabajo yo. Si está en ese orden. Chivay, Pi es en, Tag y Llanca, trabajo, ni yo. Y en, y no. Entonces, y yo trabajo en Chivay. ¿Sí? Acá dice yo. Dos. Con ususillo también puede ser hijas, con dos, yo con dos hijas, con ese yo también puede ser con, ¿no? Soy, para tratar de entenderlo, ¿no? Yo soy, yo en este caso yo soy con dos hijas, ¿sí? Sería digamos, yo estoy escribiendo ahorita el orden literal, ¿no? Pero ya vemos que puede tener sentido. Entonces, la forma correcta de traducirlo, obviamente no va a ser así, ¿no? Pero con la finalidad de que nosotros podamos identificar cada elemento, estoy, digamos, escribiendo de esa forma, ¿no? Uspallay, gracias. Y acá seríamos un día. Hasta, ¿no? Listo. Eso es un chao, día, cama, hasta. ¿Sí? En este cama es un sufijo limitativo, ¿sí? Para nominales, sustantivos. Entonces cumple esa función, ¿no? Hasta, ¿no? ¿Sí? Hasta un día. Generalmente hasta otro día decimos, ¿no? Listo, estimados colegas, el trabajo de la presentación en audio con respecto a ustedes se va a tener que subir al Classroom, el cual está habilitado para que ustedes puedan presentar su trabajo, ¿sí? Allí están las indicaciones para poder finalmente concluir con esta parte de el desarrollo de este curso. Muchísimas gracias.